para repasar lo de la inserción tanto del menú, de la barra de menú o la barra de herramientas en sí y el control list view. Entonces, el uso de estos controles ya los conocemos nosotros, ¿no es cierto? Ya los conocemos, ya los sabemos gestionar incluso, ¿sí? Carrera profesional, que es un combo, código de matrícula, que es un cuadro de texto, nombres y apellidos, que es un cuadro de texto. Semestre va a ser un combo, turno son botones de comando, dentro de un panel, dentro de un control panel, agrupados dentro de un control panel, igual los chevos correspondientes también agrupados en un panel, en un control panel. Entonces toda esta información, habíamos dicho anteriormente, lo íbamos depositando en una lista, en un list, ¿no es cierto?, en un list view. Pero ahora vamos a utilizar un control list view, en un list view anteriormente. Acá vamos a utilizar un control list view para depositar estos datos, para gestionar estos datos, ¿ya? Este control list view, ya les expliqué el día de ayer, a diferencia de un list box, el list view o la vista en lista, ¿no?, o la vista de lista, es una, digamos, tiene la funcionalidad de una matriz, de una tabla, ¿no?, definida por filas y columnas, ¿ya? Entonces, lo que hay que definir, tanto, en primer lugar, lo que hay que definir en el list view, ¿ya? Esto lo podemos hacer tanto en modo de diseño como en tiempo de ejecución, ¿ya? Lo podemos hacer. Pero como estamos empezando, lo vamos a hacer en tiempo de diseño. Lo primero para configurar el list view, tenemos que ir a este botón de despliegue del asistente, ¿no es cierto? Y acá en vista le vamos a decir detalles, ¿ya? En vista le decimos detalles, ¿ya? Esto significa detalle, que se muestre en detalle los elementos que va a contener el list view. Eso indica esta opción, detalles, ¿ya? En detalle. Si nosotros no modificamos esa opción, no vamos a visualizar los encabezados de las columnas que vamos a definir, ¿ya? Tenemos que elegir en primer lugar detalle, vista, detalle, ¿ok? Luego le vamos a decir editar columnas, ¿ya? Luego le vamos a decir editar columnas, Entonces, una vez que nosotros elijamos la opción editar columnas, se va a abrir una ventana acá, un asistente. Esta es una ventana de un asistente que nos va a permitir definir los encabezados para cada una de las columnas y los encabezados para cada una de esas columnas que nosotros vayamos a agregar. Porque en este momento el list view, ¿cuántas columnas tiene? No tiene ninguna columna, es una columna genérica nada más la que contiene. Entonces, a través de este asistente nosotros definimos las columnas, ¿ok? Entonces decimos acá, lo primero que tenemos que decir es agregar. Ok, entonces se agrega una columna y además un encabezado, ¿ya? Un encabezado, dice column header, encabezado de la columna. Entonces, este es el nombre de la columna, el column header que tenemos acá, es el nombre de la columna, ¿ya? Es el nombre de la columna. Entonces hemos dicho que tenemos que definirles nombres a las columnas de nuestro list view, porque posteriormente vamos a utilizar el list view para jalar y mostrar datos, para depositar en ella datos y luego seleccionar uno de ellos y que se muestren en nuestros controles de captura de datos, ¿ya? Vamos a tratar de hacer una aplicación completa, ¿listo? Espero que nos alcance el tiempo, ¿ya? Entonces definimos acá, call header. Esta va a ser, hemos dicho, como se supone que el list view va a almacenar toda esta información, ¿verdad? Va a almacenar toda esta información. Entonces, lo que le vamos a decir es definir las columnas para estos datos, ¿no? Col H, carrera. Esa va a ser nuestra primera columna, ¿ya? Primero definimos el name de la columna, el nombre de la columna. Luego definimos el texto que va a mostrarse en la columna, el título de la columna, ¿ya? Fíjense que en este momento dice column header, tal como dice acá en su propiedad text, ¿ya? Tal como dice en la propiedad text. Entonces, ¿qué es lo que va a contener la primera columna de la lista, del list view? Va a contener carrera profesional, ¿sí? Este es el texto que se va a mostrar al usuario,
¿ya? Como encabezado de esa columna. Alineamiento. ¿Cómo quieren que se alineen los datos? Este alineamiento no solamente va a afectar al encabezado, sino también va a afectar a los datos que vayamos a almacenar en él, ¿ya? Entonces, lo recomendable es dejarlo en left, ¿no es cierto? Porque los datos se van a alinear por izquierda, ¿ok? El ancho. Esta propiedad nos permite definir el ancho para la columna que actualmente estamos editando. El ancho para la columna que actualmente estamos editando, ¿ok? Entonces, si suponemos que carrera profesional va a ser computación o informática, podría ser abreviado de repente, pero se supone que debe aparecer el nombre completo de la carrera. Entonces vamos a definirle unos 150 puntos. Tengan en cuenta que este ancho no está, digamos, no es proporcional. Cada punto que nosotros fijemos en el ancho no es proporcional a un carácter, sino son puntos, píxeles en la pantalla, son puntitos en la pantalla, ¿no? Entonces decía ayer que un carácter puede estar compuesto por 32 puntitos, 64 puntos, ¿no? En una matriz de 64 puntos o de 128 puntos, dependiendo del tipo de carácter que vayamos a representar, ¿ya? Entonces, el ancho no se refiere al número de caracteres, sino al número de puntos en la pantalla que le vamos a asignar a esa columna, ¿ya? El tamaño de la fila, la altura de la fila está definida de por sí para un carácter, ¿ok? Pero el ancho nosotros lo definimos en puntos. Entonces le vamos a decir 150, ¿ya? Fíjense que al definirle 150 ya se ha ampliado, ¿no? Pero no hay 150 caracteres, ¿sí o no? No hay 150 caracteres, ¿no? Sino hay 150 puntos, ¿ok? Listo. Una vez que hemos definido la primera columna, decimos, no le decimos aceptar, porque si decimos aceptar nos salimos, ¿ok? ¿No cuenta? Nos salimos afuera, entonces hay que volver a editar. Entonces, para no estar saliendo y entrando de la edición, lo único que vamos a hacer acá es agregar, ¿ya? Agregar. Nuestra segunda columna. ¿Qué información va a contener nuestra segunda columna? Va a contener código de matrícula, ¿no? Código. ¿Listo? Y el texto que le vamos a mostrar al usuario es código. Código. También alineado a la izquierda. Y le vamos a dar un ancho de 60. Fíjense que se muestra correctamente. Y normalmente un código pues va de 6 a 8 caracteres, ¿no? 2, 4, 6 tenemos. Ahí tenemos para 7 caracteres. Ahí le pondremos 70 para que podamos mostrar en ella unos 8 caracteres, ¿ya? Listo. Entonces acá ya no decimos aceptar, sino decimos agregar. Siguiente columna. ¿Cuál va a ser? ¿Qué dato vamos a almacenar? Nombres y apellidos. Si queremos lo podemos hacer así. Ayer le puse nombres nada más, ¿no? Pero si quiero una descripción completa lo puedo poner así, non app, ¿ya? El encabezado, el título que se va a mostrar, nombres y apellidos del estudiante. Y el ancho en este caso, que es mayor que la carrera profesional, le habíamos definido algo de 250, ¿no? Si no recuerdo. Agregar. Fíjense que se va definiendo los anchos, ¿no? Esta es la siguiente columna, ¿no? Entonces la siguiente columna, estamos hablando del course header semestre, porque en algún momento vamos a utilizar la columna, ¿no? Para mostrar los datos, para recuperar los datos, ¿ya? Por semestre. El título para esa columna es semestre nada más, porque vamos a representar en números romanos el semestre, ¿sí o no? Y el máximo número de caracteres es 3, ¿no? 3 en romanos, ¿ya? Y le vamos a decir, no tanto 60, sino le vamos a decir 40, ¿ya? 40. ¿Listo? Agregamos otra columna. Acá viene turno.
Aquí lo que vamos a mostrar, ¿no? El ancho me parece que estaría bien en 60. Mañana, 2, 4, 6 caracteres. 2, 4, 5, 6 caracteres. 60. La otra columna, corregida, documentos, ¿no? Doc. Si queremos le ponemos completo, ¿no? Documentos o doc. Es suficiente con doc, creo. Sí, no, yo le puse documentos. Creo que podemos poner doc. Documentos. Estoy modificando los que hicieron ayer. Encabezado. Documentos. Presentados. Acá también, como se supone que es una cadena de caracteres, más o menos le vamos a definir unos 100 caracteres, 100 puntos. ¿Ya? Pues una vez que hemos definido todas las columnas, le decimos ACP. Allá. Es más, mayor longitud. ¿Ya? Todavía hay un espacio acá. Entonces vamos a aprovechar ese espacio. Editar columnas. Hoy le voy a decir unos 200 caracteres. 200 puntos, diré. ACP. ¿No? Ahora sí, ¿no? Documentos presentados, carrera profesional, código, nombres, apellidos, semestre, turno, documentos presentados. ¿Listo? Ya está. Ya. Bueno, en relación a este control, review, en relación a las columnas, nosotros las podemos mover. Otros botoncitos de acá. Yo quiero que después de código esté el semestre. Lo puedo desplazar. Lo desplazo hacia acá. O lo desplazo hacia acá. Eso pueden hacer con las columnas que se definen. O sea, las podemos reorganizar. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Eso en relación al view, ¿ya? El control que nos va a servir de contenedor para toda la información que nosotros vamos a leer del usuario al momento de registrar su máquina. ¿Ya? Y ayer también aprovechábamos para explicar, ¿no es cierto?, que lo que nosotros estamos diseñando acá es justamente eso, ¿no? Diseñar la solución al problema de gestión de datos para una clase, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Para qué clase? ¿De qué clase estábamos hablando? De la clase alumno, ¿sí o no? De la clase alumno. ¿Ya? Entonces, esta clase alumnos que estamos intentando representar, ¿cómo se llama este formulario? ¿Cómo lo conocemos? ¿Qué me dice? ¿Cómo se conoce a un formulario también desde el punto de vista del usuario? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le denomina? ¿Alguien tiene una idea? Se le denomina también interfaz. ¿Ya? Es la interfaz. ¿Ok? Es una interfaz. Este formulario es una interfaz. ¿Ya? ¿Y qué es una interfaz? Una interfaz es un medio de comunicación entre el usuario y el sistema. Eso es una interfaz. ¿Ya? Un medio de comunicación entre el usuario y el sistema. ¿Listo? Entonces, el usuario, a través de esta interfaz o a través de este formulario, se comunica, ¿sí o no? ¿Se comunica con el sistema? Sí, se comunica con el sistema. O también podríamos decir que a través de esta interfaz el usuario dialoga con el sistema. ¿Ya? Dialoga con el sistema. ¿A través de qué? A través de lo que todavía nos falta implementar acá. ¿A través de qué? ¿Quién me dice? ¿A través de qué? A ver, ¿qué es lo que le falta a esta clase? ¿Qué es lo que le falta a esta interfaz para modelar completamente la clase? Jóvenes, ¿me escuchan o no? ¿O no me están escuchando? De repente está apagado mi micrófono. Ya. Pero en realidad, ¿qué cosa hacen los botones? ¿Qué implementan los botones? ¿Se acuerdan? ¿Qué implementaban los botones? No, opciones no. ¿Qué se implementan para cada uno de los botones?
los comandos. Y ese Un conjunto de código. comandos a operaciones, conocidos también como métodos. Ah, ya, nos falta modelar los métodos. ¿Ok? Nos falta modelar los métodos. ¿Ya? Entonces, estamos modelando ahorita la solución para una clase, para la clase alumno. ¿Ok? Ya tenemos los atributos que vendrían a ser estos de acá, ¿no? La carrera profesional, el código de matrícula, nombres y apellidos, semestre, mañana, turno, documentos presentados. Esos son sus atributos, los atributos de la clase. ¿Ya? Lo que nos falta implementar son los métodos, la funcionalidad de esta clase, las operaciones que se pueden realizar sobre esta clase. ¿Ya? Y esos métodos los implementamos, como los han dicho anteriormente, en botones de acción, ¿sí o no? O si no, en opciones, en barras de opciones, ¿ya? Entonces, vamos a implementar y vamos a complementar la explicación también. Entonces, las acciones normalmente, o los métodos que esta clase tenía implementadas para gestionar su información, porque realmente los métodos no son para gestionar información de otros métodos, sino son métodos para gestionar sus propios datos. Son métodos para gestionar sus propios atributos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, normalmente, hasta la clase anterior, habíamos estado utilizando botones de comando, los buttons, ¿no es cierto? Los botones de comando. ¿Ok? Los botones de comando. Entonces ahora les había dicho, existe también un grupo de controles que mejoran nuestra aplicación, que nos permiten mejorar nuestra aplicación, ¿no? Existe un conjunto de controles que nos permiten diseñar menús y barras de herramientas, ¿no? Si ustedes van al internet o si ustedes descargan alguna aplicación de internet, normalmente estas aplicaciones tienen botoncitos o bien tienen un menú de opciones. Si hablamos del Word, por ejemplo, ¿no es cierto? El Word tiene un menú, ¿sí o no? Tiene una barra de herramientas, ¿no? Normalmente todas las aplicaciones están diseñadas de esa manera. Hasta esta misma aplicación que estamos utilizando, la misma aplicación, esta aplicación para videoconferencia, igual tiene una barra de menú, tiene varios elementos que son construidos a partir de estos elementos, si es que están diseñados de repente bajo tecnología MED, ¿ya? Entonces, yo puedo utilizar bien un menú strip, que significa un menú de opciones desplegable, ¿ya? Puedo tener una barra principal y dentro de él encontrar varias otras subopciones, ¿ya? Incluso dentro de otras más subopciones todavía. Eso me permite hacer el menú strip. Y el tool strip, o sea, la barra de herramientas, es esta, la que observamos acá. Esta es la barra de herramientas de Visual Studio. Entonces, esto mismo nosotros podemos implementar en nuestros formularios, ¿no? Y se adecua para esta situación. ¿Por qué? Porque en este formulario vamos a gestionar exclusivamente datos de un estudiante o de un alumno, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nosotros vamos a desarrollar una aplicación integral, donde esté, por ejemplo, en el caso de los alumnos, matrícula, notas, y otros procesos más, tendríamos que crear un formulario principal donde esté un menú principal para que nos llame a estos formularios. Pero este ya es un formulario específico, así que no le puedo poner un menú strip, sino le voy a colocar un tool strip, ¿ya? Y este tool strip se puede ubicar, como ayer observábamos, ¿no es cierto?, en cualquier ubicación dentro del formulario, ¿no? Eso nos indica el doc, ¿sí?, la posición, dónde lo vamos a sentar al menú, ¿ya? Normalmente lo debemos ubicar en la barra superior, en la parte superior del formulario, ¿ya? En la parte superior del formulario. Esta barra de herramientas es idéntico a si nosotros insertáramos acá botones de comando, ¿ya? Es idéntico, pero es mucho más, digamos, más presentable, ¿no?, más organizado, ¿ya?
Entonces estos botones de comando, nosotros, en esta barra de herramientas nosotros podemos ir insertando botones de comando, podemos insertar etiquetas, botones de cierre o apertura del menú, un drop down button, botones de despliegue hacia abajo, o sea, como un menú contextual, así como se está mostrando eso nos permite hacer un drop down button. Separadores de opciones, un combo box, yo puedo poner ahí un combo que me muestra diferentes opciones de repente, cuadros de texto y una barra de progreso. Entonces vamos a insertar button nosotros. Este button que tenemos en la barra de herramientas tiene un estilo de presentación. Si nosotros hacemos clic con el botón derecho sobre ese primer botón, lo primero que tenemos que observar es el display style, usar la propiedad display style, ¿no? Actualmente solamente está mostrando la imagen, eso es lo que se está viendo, ¿no? Pero nosotros vamos a modificar esto, le podemos decir solo que muestre texto, ¿no? Que sería así, ¿ya? Y el texto que le vamos a poner nosotros, o bien utilizar imagen y texto, ¿ya? Imagen y texto. ¿Listo? Entonces ayer les decía, ¿no? Ustedes descárguense de internet iconos para botón nuevo, para botón guardar, para todos los botones que nosotros normalmente observamos por acá, ¿ya? Guardar, para el botón guardar, cancelar, el botón eliminar, esos los encontramos en internet, ¿ya? Una vez que hemos modificado la visualización, definimos en primer lugar el nombre para el botón, ¿ya? Ayer les había dicho que los denominemos como TSB, ¿no es cierto? Pero para no confundirnos, vamos a modificar esto, ¿ya? Y como son botones los que estamos utilizando, le vamos a poner botón nuevo, ¿ya? BTN nuevo. Vamos a modificar eso, por favor, ¿ya? Para no confundirnos y para que entendamos, ya es el botón nuevo, es más sencillo, ¿no es cierto? Es más fácil. Botón nuevo, botón guardar, botón salir, ¿ya? Y luego modificamos el texto que va a mostrar. Nuevo registro, eso es lo que indica este botón. Y además habíamos modificado, ¿qué opción se acuerdan? ¿Qué opción más habíamos modificado? Ayer, el día de ayer. A ver, jóvenes, ¿qué otra propiedad más habíamos modificado para este primer elemento de nuestra barra de botones? Barra de comandos, barra de herramientas. ¿Qué me dice? ¿Qué propiedad más habíamos modificado? Image. Muy bien, image. Pues acá yo les decía, ¿no? En primer lugar, ustedes se bajan los iconos, los descargan de internet y los guardan en una carpetita dentro de su proyecto, ¿ya? En una carpetita dentro de su proyecto. Y luego se van acá a la aplicación, se van a la opción imagen, en el botoncito de despliegue y le decimos importar. Pues ya está apuntando ayer, y como ayer habíamos cargado los botones, ya está apuntando ya a mis iconos. No importa que estos sean correctos o no, la cuestión es que ustedes tienen que buscar en internet, descargarse los iconos correctos y usarlos. Yo tengo por lo pronto estos iconos, ¿ya? A ver, iconos verdaderos, ¿dónde puedo encontrar? Sí, tengo también, tengo una colección de iconos, pero no sé si es por una... Acá, ahí está. No, solo tengo los datos. No tengo los iconos, pero seguramente ustedes han descargado iconos de internet, ¿sí o no? ¿Han descargado o no? ¿Han descargado? Ya, correcto. Seguramente todos tienen que ponerle ganas y hacerlo, ¿ya? En este momento no tengo, tengo hoy unas aplicaciones desarrolladas donde uso los iconos, solo que no me acuerdo.
pero vamos a suponer que ustedes lo han descargado, ¿ya? ¿Listo? Ah, ya, acá está. Acá tengo algunos iconos. Ok, acá vamos a ver. Acá vamos a ver. Ahí están los botoncitos, ¿se dan cuenta? Estos son los iconitos, ¿no? Estos iconitos todavía son antiguos. Seguro que ustedes van a encontrar muchos otros nuevos, ¿ya? Entonces de acá, por ejemplo, tengo acá iconos. Acá están los iconos. Nuevo, acá está, nuevo, por ejemplo. El icono, por ahí debe haber, acá hay otro botón nuevo. Por ahí debe haber un botón guardar, un botón salir. Y así, seguramente han encontrado ustedes en internet, ¿sí o no? ¿Ya? Y esos son los que vamos a utilizar, esos son los que jalamos, ¿no? ¿Ya? Yo podría utilizar, por ejemplo, guardar. Este icono podría utilizar para guardar. Eso depende ya del diseñador, del desarrollador. Ustedes lo pueden crear si desean. Entonces, cuando digo nuevo, normalmente es un documentito nuevo. Ah, ya, podría ser este. ¿Ya? Vamos a jalarlos estos, ¿ya? Voy a buscar esta ruta. Acá. Le voy a poner la ruta. Ya está. Entonces, nuevo, en nuevo voy a utilizar este botoncito. Nuevo. Aceptar. Listo, ya está. Nuevo. Ahora le vamos a agregar un segundo elemento. Un segundo botón. También vamos a modificar su display style, imagen y texto. Este se va a llamar botón guardar. ¿Ya? BTN guardar. ¿Listo? BTN guardar. Acá modificamos su icono. Guardar, a ver, ¿qué botón podría? Ah, ya, voy a utilizar este para guardar. ¿Ya? Aceptar. Y luego modificamos el texto. Guardar. ¿Listo? ¿Me dan cuenta? Entonces, y normalmente, ¿cuáles son las operaciones que podemos realizar sobre esta clase alumnos? Ah, crear un nuevo registro. Esa es una operación. Guardar datos que se hayan registrado. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras operaciones más podemos realizar sobre esta clase estudiante o esta clase alumno? A ver, dígame, ¿qué otras operaciones más? Nuevo, guardar, ¿qué más? Eliminar, ya vamos a hacer eliminar. Eliminar o borrar es lo mismo, pues, pero normalmente utilizamos el concepto de eliminar, ¿no? Eliminar registro, eso es lo que decimos, ¿no? ¿Ya? Limpiar ya no. Eso lo vamos a decir cuando hagamos nuevo. Cuando yo diga nuevo, todos los controles van a estar limpios. ¿Ya? ¿Listo? Salir puede ser, ¿qué más? Guardar, eliminar, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra operación más normalmente se desarrollan sobre su diagrama de clases? ¿Qué operaciones han considerado, por ejemplo, si alguien ha hecho clientes, por ejemplo? Aceptar, ¿no? Pues aceptar es guardar ya. Podríamos considerar, aceptar es guardar. Sobre su diagrama de clases, ¿qué otras operaciones han considerado? Digamos, si es que han gestionado clientes. He visto por ahí que alguien decía clientes, todo eso. No, ayuda no, pues eso es el gel es la ayuda es pues para todo el sistema. Buscar, buscar, eliminar. Para poder eliminar, yo primero tengo que buscar, ¿sí o no? Y lo voy a poder hacer directamente sobre mi view. Podría habilitar un botón buscar. Podría habilitar después de buscar. Una vez encontrado el registro, lo podría eliminar, lo podría editar. Correcto. Entonces, vamos a colocar esos botones, ¿ya? Entonces le decimos acá, el botón, es decir, buscar. Display style, imagen y texto. Este se va a llamar el botón BTN, buscar. ¿Ya? ¿Listo? Buscar. Bueno, que nos demos tiempo un sábado o domingo para completar esta aplicación. Buscar. Ya vamos a poner su icono. Buscar normalmente es una lupita, ¿sí o no? Una lupita. A ver, fin. Ahí está. Fin.
solo tengo fin acá. Seguro ustedes van a encontrar otros elementos. Yo tengo acá fin. Encontrar significa, ¿no es cierto? Pongo ese icono. Y su texto. Buscar. Buscar. Voy a agregar otro botón que se va a llamar, ya voy a agregar de una vez eliminar, voy a agregar editar, voy a agregar una barrita de impresión, voy a agregar acá otro botón que se llame listar, ¿ya? Y otro botoncito, un separador y otro botoncito salir. Esos voy a utilizar. Este va a ser eliminar. Entonces le digo, primero vamos a editar los nombres, ¿no? DTN, eliminar. Este se va a llamar DTN, editar o modificar, ¿no es cierto? Esto se va a llamar, ¿cómo hemos dicho? Listar. DTN, listar, o un reporte de todos los alumnos. La lista de todos los clientes, de los alumnos matriculados. Esto va a ser DTN salir. Pues lo mejor sería insertar todos los botones necesarios que yo voy a implementar, todos los métodos que voy a implementar, y luego trabajar con todos ellos. Ahora voy a editar. Vamos a editar la visualización. Para todos ellos, ¿ya? Ya está. Ahora vamos a definir los icons, los iconos. Pues hemos dicho que este se llama eliminar. A ver, ¿qué icono le ponemos para eliminar? A ver, le vamos a poner una X. Normalmente es eso, ¿cierto? Ah, sí. Icono para este segundo botón. Estamos hablando del botón editar allá. Vamos a editar, corregir. Edit. Podría utilizar este botón o podría utilizar este botoncito de acá. Editar, ya. Le voy a decir editar ese botoncito. Aceptar. Y a este otro botoncito que es listar. ¿No? Listar es, ¿no? Sí, listar. Ponemos un icono para listar, a ver qué podemos ponerle. Para listado, ya, una impresora. Aceptar. Y tenemos más todavía, ¿o no? Sí, tenemos acá. Listar, salir. Vamos a cambiarle los nombres para que aparezcan los otros pedacitos y no los nombres. Pues acá estamos hablando de eliminar. Acá estamos hablando de editar. Editar. Acá estamos hablando de listar. Listar. Este último botoncito es el botón salir. Sí, DTN salir. Y ese iconito también lo vamos a definir. A ver, tenemos acá un icono para salir. Lo podríamos definir. De repente esto de acá. Busca sus iconos. Y su texto que va a ser salir. ¿Listo? ¿Ya está? Ya está. Pues esto es mucho más presentable que nuestros botones del comando, ¿no? Que los ponemos por acá, abajo. También puede ser. No hay problema, puede ser. ¿No? Esta barra de repente lo puedo poner acá. No hay problema. ¿Listo? Ya tenemos. Entonces, ya hemos diseñado, hemos modelado la interfaz para gestionar la clase alumno. Por eso, cuando yo diseño una clase, esa clase me dice qué cosa yo debo diseñar en su interfaz. Esa clase me dice, ¿no? No es que primero yo diseño la interfaz y luego diseño la clase, no. Primero diseño la clase. Y esa clase a mí me dice cómo tengo que diseñar su interfaz. ¿Qué debe contener su interfaz? Cómo esta clase va a permitir que el usuario interactúe con el sistema.
¿Ya? Ahí está. Este es el modelamiento ya de la solución de una clase, la implementación de una clase, la implementación de una clase en una interfaz. ¿Ya? Tenemos acá los atributos, los diversos atributos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por acá tenemos los métodos. ¿De quién? De la clase estudiante. De la clase estudiante. Entonces vamos a modificar el título, porque en este caso va a ser registro de estudiante, no matrícula. La matrícula es otro proceso. ¿No? Pues selecciono el formulario y me voy a su text. Módulo de registro de estudiantes. En primer lugar lo tengo que registrar. Si no, ¿cómo lo matriculo acá? ¿Ya? Registro la lista de ingresantes. Ah, ya, significa cargar todos los datos de la lista de ingresantes al sistema. Luego de eso los puedo matricular, les puedo asignar sus cursos, les puedo asignar sus notas, etc. ¿Ya? Y esto mismo también haríamos con la ferretería. ¿Ya? Sería interesante hacerlo, ¿cierto? Con mi caso propuesto. Pero bueno. Listo. Ahora vamos a empezar a definir los datos para nuestro combo. ¿Ya? Entonces, la definición de datos para el combo lo podemos hacer también en tiempo de diseño. También tiene un asistente, ¿no es cierto? También tiene un asistente. Todos aquellos controles que nos permiten a nosotros gestionar colecciones de datos disponen de un asistente. ¿Ya? Pero aquellos que son individuales no tienen un asistente. ¿Ya? Pero no hay que trabajar con el asistente. ¿Ya? No hay que trabajar con eso. Solo en el caso del IFBI estamos trabajando. Incluso esto se puede configurar en tiempo de diseño. ¿Y cómo se hace? Miren, acá justamente estaba revisando este documento. Así. ¿Ya? Así se puede hacer, en tiempo de código. ¿Para qué? Para no depender del asistente diseñador. ¿Pero dónde hacemos eso? Vamos a cargar datos a nuestro combo, pero en tiempo de ejecución, ¿ya? No en tiempo de diseño. ¿Ya? En tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué método? A ver, ¿quién me dice? Y eso hemos hecho. Alguien preguntó por ahí, ¿cómo puedo hacer esto, profe? Alguien dijo por ahí. Quisiera que cuando esto pase, se cargue el formulario, suceda esto. Alguien me preguntó y le di una solución. ¿En qué evento? ¿En qué evento podría yo cargar datos al combo? Es decir, lo que queremos es que cuando se ejecute el formulario, se carguen datos para el combo. A ver, ¿quién me dice? ¿Ya? A ver, les he dado un tiempo para que reflexionen. No. Claro, vamos a utilizar la propiedad items para cargar elementos al combo. Pero ¿en qué método, de qué objeto o de qué control cargaría los datos en el combo en tiempo de ejecución? Alguien me dijo, ¿se acuerdan? Alguien me preguntó, profe, ¿cómo puedo hacer para que el cursor, cuando yo cargue el formulario, el cursor se muestre en el primer elemento? Alguien me preguntó eso. Y le dije, ya hay que utilizar el método tal, el evento tal, les dije. Y no funcionó. Y utilizamos otro evento incluso. ¿Quién fue el que me preguntó? Ah, el señor Vega fue. ¿Señor Vega está en la sala? No está grabado. Pero todos los demás vieron. ¿Cuál era ese método? A ver, ¿cuál era ese evento y en qué objeto? A ver, recuerden. ¿Cuál era? Díganme. Tienen que recordar, si no... ¿Dónde? ¿Focus? No. Claro, vamos a utilizar el focus para enfocarlo. Pero ¿dónde le decimos que lo enfoque? Ah, ya. Hay dos eventos, hay varios eventos. Pero es un evento asociado al formulario. Porque el contenedor principal de todos estos controles, ¿quién es? Es el formulario. ¿Ya?
El formulario es el contenedor principal. ¿Ya? Si no existe el formulario, no puedo insertar sobre él los demás controles. Por lo tanto, si no existe el formulario, no pueden existir los otros controles. ¿Ya? Entonces, ¿quién controla en primer lugar? ¿Quién se ejecuta en primer lugar al momento de cargar un formulario? ¿Quién se ejecuta primero? ¿Los controles individuales o el formulario? ¿Quién se ejecuta primero? Jóvenes, a ver, respondan. ¿Quién se ejecuta primero? El formulario. ¿Ya? El formulario. Entonces, este formulario, así como cada control tiene un conjunto de eventos asociados a él, el formulario también tiene un conjunto de eventos. ¿No? Lo vamos a desplegar acá. Ahí está. Ahí están los eventos. Y miren, ve, ¿a qué evento está apuntando? Por defecto, al evento load. ¿Y qué significa load? A ver, jóvenes, ¿qué significa load? Jóvenes, ¿qué significa load? Cargar. Cargar, ¿no? Seguramente cuando en algún momento ustedes han descargado una aplicación de internet, dice downloading, dice, ¿no es cierto? Y cuando empiezan a ejecutarlo, cuando empiezan a instalarlo, de pronto por ahí aparece un mensaje que dice loading, ¿no es cierto? Cargando. Downloading, descargando. Load significa cargar, ¿no? Entonces, este es el método que se ejecuta primero cuando nosotros ejecutamos una aplicación. Este es el método el evento del formulario que se ejecuta primero cuando nosotros ejecutamos una aplicación o un formulario. ¿Ya? Entonces, ¿puedo utilizar este evento load? Claro que sí, lo podemos utilizar. ¿Ya? Regresemos a sus propiedades para no confundir. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Ah, ya. En una zona libre del formulario hago doble clic. Listo, ahí está, miren. Load. Pero ese siempre va a ser el método, el evento load que se va a cargar. Siempre, por defecto va a ser ese. Regreso otra vez al formulario y hago doble clic, siempre voy a entrar al método load, al evento load. El evento load más el nombre del formulario dan forma a ¿qué? ¿Qué vendría a ser todo esto? Lo dijo su compañero Tejada. ¿Qué viene a ser todo esto? Jóvenes, el método. Este es el método. ¿Para qué evento? Para el evento load. Lo que yo coloque acá se va a desencadenar ¿cuándo? Cuando nosotros hagamos algo sobre el formulario. ¿Cuándo? Cuando se cargue el formulario. Cuando suceda eso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el método load, en el evento load, voy a implementar el método para que el combo se cargue con sus opciones correspondientes. ¿Ya? Vamos a probar si es que lo acepta. Porque hay otro método asociado al formulario que normalmente se utiliza para ello. ¿Ya? Pero lo vamos a probar. Entonces, cada uno de estos controles tiene un nombre, ¿sí o no? ¿No hemos puesto nombres? Hay que ponerles nombres, perdón. Hay que ponerles nombres, ¿ya? Vamos a ponerles nombres. Propiedades. ¿Ya? Regresemos, por favor. Tienen que estar en propiedades, ¿ya? En propiedades. Acá, ¿ya? Propiedades. Estos es eventos y estos son propiedades. Entonces buscamos su propiedad name. En orden alfabético lo vamos a poner y buscamos name. Este se va a llamar CBO carrera. Este se va a llamar TXT código. Este se va a llamar TXT nombre, nombres y apellidos. Este se va a llamar CBO semestre. ¿Ya? Este es el botón de radio, RBT mañana, RB tarde. Estos son los check checkbox, check DNI, ya, este se deben tener un nombre. ¿Por qué no le puse nombre a estos? Ya está. Y además, el dispute ahí tiene que tener un nombre. Ah, ya.
lsw view datos. ¿De acuerdo? Ya, eso se llama así. Entonces acá tengo los nombres de todos los controles, ¿no? Todos. No debe haber ningún label o textbox, no puede haber. Todos tienen que tener un nombre, ¿no? Acá la colección de controles. Me había fijado. Pues incluso los paneles, ¿no? Aunque, claro, los vamos a usar, hay que darles nombres. PNL, panel, turno. Entonces, panel, documentos. Panel, todos deben tener un nombre, porque en un momento los vamos a utilizar. Ahí tienen la colección de nombres, se los voy a enviar por el WhatsApp para que lo puedan consultar. Ya se lo mando todo esto ya. Está lenta la red, no sé qué pasa. Seguimos. Ahora sí, entonces decía, regresamos al load del formulario, ¿ya? El load del formulario. Y le vamos a decir, incluso el formulario debería tener un nombre. Y vamos a aprovechar para hacer algo, ya ojalá que suceda eso. Si eso no sucede, bueno, en otro momento. Voy a modificar el nombre para el formulario, ¿no? Voy a modificar FRM registro. ¿No es cierto? Estamos en el formulario de registro de estudiantes. Yo puedo registrar un nuevo estudiante, puedo guardar los datos que ya se han registrado, puedo buscar un estudiante, puedo eliminar un estudiante encontrado, puedo editar los datos de un estudiante encontrado y puedo hacer un listado de todos los estudiantes que están matriculados. ¿Ya? Entonces nuestro formulario se va a llamar FRM registro. Regresamos. Fíjense que sigue diciendo for 1. Debería decir FRM, debería decir FRM, ¿cierto? Como lo hemos definido, FRM registro. Voy a borrar esto. Voy a borrar, ¿ya? Por favor presten atención. Y voy a volver a error, ¿ya? Seguro eso les ha pasado a algunos, ¿ya? Han borrado seguramente. Primero han hecho esto, han hecho de pronto, ¿no? Han entrado al código de alguno de los botones sin querer, ¿ya? Sin querer han entrado. Y la aplicación nos bota un error, ¿ya? Este error nos bota y no podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento han hecho doble clic sobre algún control que no han querido y lo han borrado. Y Visual Studio nos dice, no, tienen que solucionar ese error, si no, no lo vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque se ha perdido la referencia al evento load del formulario. Ahí está el error. ¿Cómo solucionamos ese error? Hay que borrar esta línea que está acá, ¿ya? Que está referenciando al evento load del formulario. Como ya no se llama for1, por eso lo he borrado, ¿ya? Quería que aparezca ahí FRM registro load, ¿sí o no? Entonces, como lo he borrado y he intentado corregir mi aplicación, Visual Studio me ha botado un error. Y eso les va a suceder. De pronto han borrado algún método asociado a algún control y el Visual Studio les va a enviar error. Entonces, hay que solucionar ese error primero, ¿ya? Les voy a mostrar así una lista de errores, así, ¿ya? En el for1.cs, así va a botar. Entonces, ¿dónde vamos? Acá. Donde está la pila de llamadas de error, las instancias de error, ahí vamos. Y el cursor se va a ubicar justamente en la línea donde está produciéndose el error, ¿ya? Dice que no existe el for load. Entonces hay que, para solucionar no es volverlo a crear, sino hay que borrar acá. Lo borramos y listo, ¿ya? ¿Ok? Ya está. Se dan cuenta, ya regresó el formulario. Cerramos este es el que se ha abierto.
Lo cerramos. Y regresamos al diseño. Hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Listo, ahora voy a volver a abrir el evento load para, ahora sí, ¿no? Ahora sí se llama FRM registro. Y les va a suceder esos errores, entonces tienen que saberlos resolver, porque eso no les va a permitir avanzar. ¿Ya? Los otros que van a, voy a volver a diseñar, no es así. Listo, entonces acá en el load del formulario lo que vamos a hacer es cargar los elementos para el combo. ¿Ya? Ah, verdad, el tool strip. Ah, ya, muy bien, señor Neptalí. También le falta nombre a este control. Nos olvidamos. Este sí se va a llamar tool strip. O si no, le ponemos barra menú. Barra menú. Barra de menú. Esa va a ser nuestra barra de menú. Barra de menú se va a llamar. Y no necesitamos mostrar el text. No necesitamos modificar. No necesitamos modificar. No se muestra además tu strip. No se muestra eso. Se muestran las opciones que nosotros que hemos definido. ¿Listo? Continuamos. Muy bien. Gracias, señor Neptal. Regresamos entonces al evento load del formulario y dentro de este evento load vamos a implementar el método para que se carguen, ¿no es cierto? Dentro del método para el evento load del formulario registro le vamos a decir que se cargue el combo con sus datos. Entonces, ¿cómo se llama el combo? CBO carrera. Propiedad que tenemos que utilizar para agregar elementos. Elemento en inglés, items. Punto add. Y le voy a decir así. ¿Cuál va a ser la primera carrera profesional? Computación e informática. ¿Listo? Y esto lo voy a replicar tantos elementos tenga nuestro contabilidad. Le vamos a agregar unas 5 carreras, no todas. Contabilidad. ¿Qué otra carrera les gusta? ¿Con quién tienen más afinidad ustedes? Creo que con las enfermeras, ¿sí? Enfermería. 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 Otra carrera. Guía oficial de turismo. Listo, ya está. 4 carreras, 5 carreras. La otra carrera va a ser guía oficial de turismo. La otra carrera va a ser electrónica industrial. A ver, vamos a verificar si realmente va a ser lo que esperamos. Iniciar. A ver, ahí está. Sí se cargó, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, pero los textos se están mostrando cortos. Hay que ampliar nuestro control. ¿Ya? Vamos a ampliarlo. Porque hay carreras extensas. Listo. Listo, ya está. Venga. Lo mismo vamos a hacer con semestre. ¿No? Vamos a cargar en tiempo de ejecución, no en tiempo de diseño. Acá mismo, esto es carga de elementos para el combo carrera. Ahora viene elementos, elementos para el combo. Otro combo tenemos semestre. Igual le vamos a cargar CBO semestre. Para eso son los nombres, ¿no? Para recordar. Porque si yo digo combo box 1, combo box 2, ¿qué datos debe contener combo box 1? No, pues por eso hay que utilizar los nombres adecuados, ¿ya? El punto add y le vamos a decir son ¿cuántos semestres? Son 6 semestres. Ah, no. Claro, son 6, pero por defecto tiene que matricularse en el primero.
De repente viene un traslado al quinto semestre. ¿Sí o no? ¿Cómo es 4 en romanos? 4 is 5, 6. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿a quién más tenemos que cargar algo? Eso es todo. Ya está. ¿Ya? ¿Listo? Estamos haciendo paso a paso. Entonces, cuando ejecute el formulario, vamos a obtener este de acá. Carreras, semestre. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Yo quiero darle una funcionalidad a este formulario. Quiero que la primera vez, presten atención por favor, quiero que cuando por primera vez se ejecute el formulario, ¿ya? Todos estos controles estén deshabilitados. Deshabilitados. O sea, que no permitan ingresar datos. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo diga nuevo. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Quiero que cuando se cargue este formulario, ¿ya? Cuando se cargue todo el formulario por primera vez, estos controles de captura de datos estén deshabilitados. Que no me permitan ingresar datos. No, no quiero esto. ¿Cuándo me deben permitir ingresar datos? Cuando haga clic en nuevo. Cuando diga clic en nuevo, recién se deben habilitar estos datos. ¿Ya? Tienen que prestarme atención, jóvenes, porque estoy intentando hacer una aplicación completa que les va a servir para el siguiente curso. ¿Ya? Y sería mejor que todos ingresen a la sala. Sería bueno. Listo. Voy a hacer eso entonces. Quiero que cuando se cargue el formulario por primera vez, todos estos controles estén deshabilitados. ¿Puedo deshabilitar a un control? Deshabilitar un control es muy diferente a ocultarlos. ¿Ya? Una cosa es ocultar controles con su propiedad visible y otra cosa es deshabilitar. ¿Ya? Habilitar en inglés. ¿Quién me dice? Habilitar en inglés. Está por acá. Habilitar en inglés. Tienen que matricularse en el inglés. Habilitar en inglés. Enable, ¿no es cierto? Enable. Enable. ¿Ok? Fíjense, voy a modificar esta propiedad, ¿ya? Y le voy a decir enable. Habilitado, true, significa que está habilitado. Pero si le pongo en falso, significa que va a estar deshabilitado. A ver, vamos a ejecutar. Ejecutamos el formulario. Y fíjense, este control está deshabilitado, pero este está habilitado. Este está deshabilitado. ¿Ya? Entonces yo quiero que cuando se cargue el formulario por primera vez, todos estos controles estén como como el primero. ¿Ya? Pero no quiero hacerlo en tiempo de diseño, sino en tiempo de ejecución. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedad debo utilizar? La propiedad enable. ¿Ya? La propiedad enable. Pues lo vamos a hacer en forma básica. ¿A qué método vamos? Díganme, jóvenes, ¿a qué método? ¿A qué evento? ¿En qué evento hacemos eso? Jóvenes, vamos, ¿en qué evento estábamos trabajando? Jóvenes, ¿en qué evento? ¿Están ahí o no? ¿Me escuchan o no? ¿En qué evento estábamos trabajando? No me prestan atención, ¿ve? En el evento load del formulario. En el evento load del formulario. Esa es la respuesta, ¿ya? En el evento load del formulario. Entonces vamos al evento load y le vamos a decir que deshabilite todos los controles. Al CBO carrera punto enablet. ¿Qué le debemos decir para que lo deshabilite? Igual a false. False, profe. Ok. CBO. Allá. Siguiente control. Código de matrícula.
Pues acá viene txt código. Punto enabled igual false. Siguiente, txt non-ape punto enabled igual false. Siguiente control, viene código, nombres y apellidos, semestre. Ayúdenme por favor, ustedes están visualizando el formulario. Semestre, CBO, semestre, punto enabled igual a false. Después viene semestre y los radio button, ¿no? Todos los radio button. Podría deshabilitar botón de radio por botón de radio, o bien podría deshabilitar ¿qué cosa? ¿Quién los contiene a estos botones de radio, este grupo de botones de radio? El panel. Podría deshabilitar directamente el panel. ¿Ya? El panel. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve un panel también. Igual podríamos haber todo metido en un panel y ¡fum! Deshabilitábamos solamente el panel, ¿no? Panel turno punto enabled igual a false. Panel doc punto enabled igual false, ¿no? Listo, ya está. A ver si funciona, vamos a verificar si ejecuta o no estas instrucciones. Hay algunas que se ejecutan acá, pero hay otras que no. Ahí está. ¿Se cuenta? Ya está deshabilitado todo. Correcto, así debe cargarse un formulario. Y acá sus datos, ¿no? Si es que este LibView estuviera conectado a una base de datos. Pero por lo pronto todavía no. ¿Ya? ¿Listo? Igual yo podría deshabilitar el LibView también. Podríamos deshabilitar el LibView. Miren, ve. En ejecución, miren cómo se están mostrando las columnas. Están sobrepasando la visualización. Hay que tener cuidado en eso. ¿Ya? Hay que reducir el tamaño de carrera y de nombres. Miren, ve, ¿dónde están los documentos? No se está visualizando. ¿Ya? Listo. Continuamos. Ya está deshabilitado. ¿Ya? Entonces, además ya los controles contienen datos. Pues cuando yo diga nuevo, cuando digamos nuevo, ¿qué debe suceder? Cuando digamos nuevo, todos estos controles deben habilitarse. ¿Ya? Todos estos controles deben habilitarse. Cuando yo diga nuevo. ¿Eso lo podemos hacer en tiempo de diseño? No, por eso tenemos que adecuarnos al tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué me dice? Ya, esto vamos a modificar, mientras tanto van pensando, ¿ya? Vamos a modificar esto de acá. Sigue, editar columnas. Al nombre le vamos a reducir. Ya no 250, 200. Aceptar. Una cosa es la visualización y otra cosa es el diseño. Ahí está, ¿ya? Vamos a reducir carrera, le vamos a reducir a carrera. Vayan pensando en la pregunta que les he hecho. ¿En dónde tendría que hacer que estos controles se habiliten? ¿En dónde? Ya está. Ya, por lo menos ya. A ver, ¿dónde? ¿En qué objeto? ¿Y en qué evento? Ya, acá dice su compañero, cuando presionemos nuevo, se habilitan todos, ya. ¿En qué evento debería ejecutarse eso? ¿En qué evento? ¿Qué evento se va a habilitar en este momento si yo hago doble clic sobre nuevo? Correcto. En el evento, clic. Ahí está. ¿Por qué ha aparecido clic 1? Acá también hay un error, miren. Como hemos modificado nombres, esto estaba antes. Voy a borrar esto, voy a corregir. Ustedes también seguramente van a hacer lo mismo. ¿Ya? Y se va a producir error. Horrible, ¿sí o no? Ahí. Este error hay que borrar. No se asusten, si no hay que corregir. Ya está. Cerramos esta. Entonces,
Voy a volver a hacer doble clic sobre el evento y dice botón nuevo, clic. Ahora sí está correcto. No tiene por qué aparecer clic 1, clic 2, no, eso sería un error. Bien, vamos. Pues si en el load yo le decía todo falso, en el new le voy a decir todo true. ¿Sí o no? Todo true. Todo true. Creo que vamos a ir enviando los códigos a sus compañeros que están en el clase. Todo true. ¿Listo? Nuevo. Y que el cursor se ubique acá. ¿Listo? Allá, que el cursor se ubique ahí. Entonces, ¿cómo hago que el cursor se ubique en el combo carrera? ¿Cómo le decimos? ¿Alguien me dijo anteriormente? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Con el focus, correcto. Digo CBO carrera punto focus. Que lo enfoque. Probamos. Nuevo. Ya está el cursor ahí, ¿se dan cuenta? Incluso acá le podríamos poner, ¿no? Elige una carrera. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Con su propiedad text nada más. CBO carrera.text igual elija carrera. Elige una carrera. Profesional todavía. ¿No? Probamos. ¿Dónde hay un error de ah, ya, ponerte punto y coma. Nuevo, ya está, ¿eh? Elija una nueva carrera profesional. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo. Seguimos avanzando. Entonces, ya tenemos el botón nuevo que habilita todos los controles, ¿no es cierto? Cuando el formulario se carga, se deshabilitan los controles. ¿Ya? Y ahora, lo siguiente, alguien me preguntaba también en un momento, y profe, ¿podemos codificar dentro de estos controles? Ah, ya. Vamos a hacer lo siguiente, miren, presten atención. Lo siguiente es que, si yo digo nuevo, y elijo una carrera, yo quiero que el código se genere automáticamente. ¿En qué formato? El código quiero que se genere en este formato. 2 caracteres. ¿Qué código tienen ustedes, por ejemplo? CI, ¿no es cierto? CI. ¿Qué más? ¿Qué otros? ¿Cuál es su código? A ver, un ejemplo de código. Escriba a alguien de ustedes su código de matrícula. Su código de estudiante, diré. Ya está. CI 18 1 32. ¿Saben qué información contiene esto? CI viene a ser la carrera profesional, ¿cierto? Carrera profesional. 18 es el año de ingreso. ¿Ya? Correcto. Ya, Leonidas tiene un numeral porque no sabe dónde. ¿Cómo que numeral? ¿Ya? Ah, ya, ¿cómo es? ¿Cómo es el código? Ah, 19, no, esto está mal entonces. Ah, ya, entonces esto viene así, 19, 1, 6, ya está. Y 32 es igual. Entonces, acá entonces primero hay que explicar. Primero hay que explicar entonces. Este 19 es el año de ingreso.
¿ya? El 19. El 1 es el turno, mañana. CI es la carrera. Y 32, ¿qué vendrá a ser? ¿Quién me dice? Arriaga es 03. Tapar es 35. Huamán con H es 19. ¿Qué viene a ser esos dos últimos dígitos? El número correlativo. ¿Ya? Número correlativo. Quiero que en este mismo formato se genere el código acá. Cuando digamos nuevo, se habilitan los controles, elijo la carrera y automáticamente debe aparecer el código acá. Enfermería, ya. ¿Qué año estamos? 20. Turno. Ya. A ver, acá. Ya. Entonces error. No podríamos generar todavía el código, pero iríamos formando el código, ¿ya? El código lo vamos a generar cuando elijamos carrera, elijamos, el semestre por defecto va a ser 1, elijamos el turno. En ese momento se debe generar el código, ¿ya? Porque es necesario, suena el turno. Por defecto a todos los vamos a matricular en el turno de mañana, ¿ya? Por defecto. Entonces quiero que aparezca el código en ese formato. 20, turno que va a ser 1, CI 32. O en este caso sería ¿qué? Si es el primer alumno, ¿qué sería? Porque es el primer alumno, ¿sí o no? ¿Qué sería? 0, 1. ¿Ya? Quiero que el código se genere en ese formato. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, en forma básica nada más. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. ¿Cuándo se debe generar el código? Pregunto, ¿cuándo se debe generar el código? A ver, jóvenes, respondan. ¿Cuándo se debe generar el código? Cuando elijamos la carrera. ¿Por qué no comentan, jóvenes? ¿Cuándo se debe generar el código? Cuando elijamos la carrera. ¿Ya? Apenas yo elija la carrera, quiero que se genere el código acá. ¿Listo? Esa es la tarea. ¿Ya? Esa es la tarea. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos? Vamos, jóvenes, ¿qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos? Si yo quiero que se... ¿Pero dónde, hijo? ¿Dónde? Si yo quiero que se genere el código cuando elija la carrera, ¿qué debo hacer entonces en el formulario? Acá en nuestra aplicación, ¿qué debo hacer en este momento? Hacer doble clic sobre el combo. Ya. Entrar al evento. ¿Qué evento? Selected Index Chain. Ya. Entonces hago doble clic sobre el combo. Para entrar al evento, Selected Index Chain. ¿Qué significa changet? Ya, por ahí había uno que ha hecho inglés, creo. Tienen el internet para hacerlo rápido. ¿Qué significa changet? Chain. Vamos, jóvenes, ¿qué significa? Cambio. Ya, cambio. Ya. Cuando cambie el índice del elemento seleccionado en el combo, haga usted tal cosa. Eso dice. ¿No? Eso significa. O sea que si usted en el momento de ejecutar, de elegir, de elegir la carrera, ¿mire? O sea, cuando yo elijo una carrera, ¿qué evento se desencadena? ¿Qué está sucediendo con el elemento seleccionado? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién me dice? ¿Qué está sucediendo?
está cambiando el índice del elemento que se apunta. Acá, si yo elijo computación, estoy apuntando al elemento 0. Si elijo enfermería, se cambia el índice al elemento 3 o al elemento 2. Si elijo electrónica industrial, al elemento 4. ¿Ya? Entonces se está produciendo un cambio en el índice del elemento seleccionado, ¿no? Actualmente es informática y el índice es 0. Si yo cambio a guía oficial de turismo, ¿qué sucede en este momento? Está cambiando el valor del índice del elemento seleccionado. Eso significa esto de acá. Cuando cambie el índice del elemento seleccionado. Eso significa. ¿Qué cosa va a suceder cuando pase eso? Lo que nosotros indiquemos acá. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende o no? Jóvenes, ¿se entiende o no? Para seguir avanzando. Ya. Yuri nomás me entiende, creo. ¿Y los demás se entienden o no? Ok. Entonces, le voy a decir lo siguiente. Que cuando yo elija alguna... ¿de nuevo? ¿De nuevo? ¿O sí me entienden? ¿Cómo es? Vuelvo a explicar, ¿ya? Vuelvo a explicar. Ustedes, miren, salió la duda de ustedes también. Alguien me dijo, profe, ¿podemos codificar? ¿Puedo codificar en el cuadro de texto o en el combo? Alguien me dijo, justamente sí, eso es lo que viene ahora. Entonces, si yo quisiera codificar, hacer algo, cuando yo elija un elemento en el combo, tengo que entrar en él, ¿ya? Y se va a habilitar el evento, o diré, se va a habilitar el método para el evento chain index selected. ¿Qué significa esto? Acá lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a desglosar. Esto en castellano significa, ¿no? Lo siguiente, En inglés pues siempre lo escriben, normalmente lo escriben al revés, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Selected significa seleccionar. Index significa índice, el índice del elemento seleccionado. Y change significa que ha cambiado. ¿Ya? O sea, cuando yo elijo algún elemento del combo, fíjense acá, este es un combo, por ejemplo. A ver, un combo. Ya, digamos acá, esto es como un combo. Cuando yo me desplazo por los diversos elementos del combo y hago clic en uno de ellos, ¿qué evento es el que se desencadena? El evento que se desencadena es este. ¿Qué cosa? Que ha cambiado el índice del elemento seleccionado. ¿Ya? Porque en este momento, si yo despliego esto, si despliego esto, ¿cuál es el elemento seleccionado en este momento? Ninguno. ¿Ya? Pero apenas elija uno, link, devuelve un valor y se desencadena este evento. ¿Cuál es el evento? Que ha cambiado el índice del elemento seleccionado. Eso significa. ¿Ya? ¿En qué elemento ha sucedido eso? En el CBO carrera. Entonces, el nombre del control más el evento dan forma al método. Y todo esto es el método. ¿No? Todo eso es el método. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto el formulario, digo nuevo, y elijo una carrera, en ese momento se va a desencadenar lo que yo ponga acá dentro. Porque ¿qué ha sucedido? Ha habido un cambio en el índice del elemento seleccionado en el combo carrera. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende, jóvenes? Díganme que sí, por favor. Uy, ya estamos sobre la hora. Miren, no alcanza el tiempo para hacerlo pausado. Muy bien. ¿Listo? Vamos a implementar esto, ¿ya? Ya.
Entonces, ¿qué quiero que suceda cuando cambie yo, cuando elija un elemento en el combo? ¿Qué quiero que suceda? Quiero que en el cuadro de texto, código aparezca. ¿Qué cosa? Por lo pronto lo vamos a hacer así. Quiero que aparezca, ¿qué año estamos? 2020. Por defecto, turno mañana. Carrera y un número correlativo. Perdón, acá falta text. Quiero que aparezca eso. ¿Ya? En el momento en que se cambie el elemento seleccionado en el combo. ¿Ya? ¿Puedo hacerlo así? Sí. Puedo hacerlo así para entender más o menos de qué cosa es lo que queremos. Nuevo. Elijo una carrera. Miren, ¿eh? Apareció el código. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Borro. Elijo guía y aparece la carrera. Borro. Elijo contabilidad y aparece la carrera. ¿Sí o no? Pero esta carrera pues es única. Este código es único porque así lo hemos definido. Este código lo tenemos que construir dependiendo de la carrera que se haya elegido. Si he elegido computación e informática, acá debe decir CI. Si he elegido acá contabilidad, debe decir CO. Si he elegido enfermería, debe decir EN. ¿Ya? No importa, el correlativo no importa. Lo vamos a hacer así. ¿Ya? Entonces, ¿valdría esto? Les pregunto. ¿Valdría esto? ¿Valdría eso o no? ¿Vale o no vale este código que estamos asignándole acá? ¿Serviría o no? No. Lo tenemos que... Profesor, creo que debería Debería ponerse ponerse como... ¿Perdón? Creo que para cada carrera debe haber su propio código. Para cada carrera. Si, digamos, si si insertamos insertamos computación informática, automáticamente automáticamente debería ser debería ser CI. Correcto. Y si es si es del del turismo, turismo, GOT también. Sí. Excelente. Ya, entonces, ¿cómo haríamos eso? Con if, ya, está bien. Ya lo vamos a hacer así. If es lo que conocemos, ¿sí o no? Hay que usar los recursos que conocemos. SBO, voy a hacerlo así. Carrera.text igual ¿a qué? A computación e informática. ¿Sí o no? Incluso acá doble igual, ¿no? Si esto es así, vamos a crear una variable acá, de tipo string. Car, le vamos a llamar. Si esto es cierto, entonces car va a ser igual a 6. ¿Podría ser así? ¿Qué dicen? Estamos usando los recursos que conocemos. Claro que hay otros métodos más avanzados, pero no es el momento para implementarlos, con lo que conocemos. Si nosotros entendemos esto y luego encontramos un método avanzado, lo vamos a entender. ¿Ya? Si carrera es ¿qué? Contabilidad. Voy a decir SEO. ¿Sí o no? ¿Está bien así o no? ¿Qué dicen? ¿Ya? Esto puede estar correctamente en la comparación entre cadenas. Es correcto, es una comparación. Pero hay un método que nos permite hacer esa comparación. ¿Ya? CBO carrera, ¿cuál es la siguiente carrera? Ahí está. Copio para tener referencia. Contabilidad, enfermería. Enfermería. Me gustaría llevar programación distribuida con ustedes, pero por mi carga horaria ya no. Guía oficial de turismo.
porque ya hacemos con base de datos. Si es en enfermería, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo nada más, guía oficial de turismo, y la última sería electrónica industrial. Y en ese caso es EI. Entonces, podría hacer yo lo siguiente. 21 más ¿quién? Car más su número. ¿Podría ser así? ¿Qué hice? ¿Podría ser así? ¿Qué me dice acá? Entonces hay que asignarle una cadena nueva. ¿Serviría esto? Sí, serviría. A ver, vamos a ver. Nuevo. Computación. ¿Qué pasó? A ver. Ah, ya. Está mal escrito. Computación. Informática. Contabilidad. Todo lo podemos poner incluso en mayúscula y utilizar. ¿Se acuerdan de qué método? ¿Se acuerdan qué método utilizamos para comparar todo en mayúscula? Sí. Enfermería. Acá, guía oficial de turismo. Aquí está. Ah, ya. ¿Hay otra forma? Hay otra forma. Esto es lo básico, ¿no? Lo que conocemos todavía. Estamos aprovechando lo que conocemos. Guía, ahí está. Código. Electrónica, ahí está. Ahí. ¿Serviría o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serviría ese bloque de código para generar todos los códigos de estudiantes? ¿Qué dicen? ¿Serviría o no, jóvenes? Comenten, pues. ¿Serviría o no? Comenten, jóvenes. ¿Por qué no serviría? Ah, el número de orden. Ah, ahí viene el problema, ¿no es cierto? Ah, ya. ¿Qué pasa si esto yo lo guardo y ya tengo un alumno acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El primero será el 1, el segundo será el 2, el tercero el 3, el cuarto 4, 5, 6, ¿sí o no? Entonces, este código todavía no sirve para eso. Pues todo va a depender de cuántos elementos tengamos en el list view. ¿Y podríamos hacer eso? ¿Cómo se llama el... voy a cancelar. ¿Cómo se llama nuestro control list view? En forma genérica nomás lo vamos a hacer, ¿ya? Mi list view. ¿Cómo se llama? LSW datos. Punto. ¿Funciona o no? A ver qué dice. Y voy a mostrar a ver cuánto vale datos. Meshbook.show.
Creo que me muestra a ver cuánto vale cuántos. O sea, ¿qué me dice acá? Ah, ya, string dice. Todo string. A ver, ¿qué me muestra? A ver. Nuevo. ¿Cuántos elementos contiene el isView? 0. ¿Ya? 0. Entonces yo podría decir así. Ya sé que cuántos me va a devolver el número de elementos que contenga el isView. ¿Ya? Esta línea me permite obtener el número de elementos o filas de datos, llamémosle así, de datos que contiene el isView. Eso me va a permitir obtener. Pues si el isView, si ya le hemos agregado una fila al isView, significa que ¿cuántos va a valer? 1. Si hemos agregado 2, va a valer 2. ¿Ya? Y esta variable la podríamos utilizar para construir nuestro código. ¿Qué dice? ¿Podríamos utilizar o no? Vamos, jóvenes, ¿se puede utilizar o no? Sí, le podemos decir acá, más ¿cuántos punto toString? Podemos hacer eso. Y vamos a ignorar este machine. ¿Estaría bien así? ¿Qué dicen? A ver, analicemos. ¿Qué dicen? ¿Estaría bien así? Jóvenes, ¿estaría bien así? Jóvenes, ¿estaría bien así? ¿Qué dicen? No avanzo si no comentan, ¿eh? ¿Estaría bien así o no? Pero su respuesta, no avanzo, ¿eh? Sí, dice su compañero Darwin, ¿eh? Lo vamos a probar. Profesor, ¿no Profesor, ¿no debería debería incrementarse? incrementarse? Ah, eso esperaba, pues, eso esperaba, que alguien me sugiera. No, profe, no puede, porque miren, ¿qué va a suceder? Va a ser 0. Bueno. Ah, ya, hay que incrementarlo en 1. ¿A cuántos? Más 1. Así, ¿eh? No más más, ¿eh? Sino más 1, ¿ya? Porque si le hacemos más más, vamos a obtener otro resultado. Sí, más 1. Pues ahora sí. Luego. ¿Está bien o no? Ah, ya, ahora sí podría ser. Entonces, ese valor 1 va a variar dependiendo del número de filas, ¿ya? Dependiendo del número de filas que va a contener el libview, ¿ya? Dependiendo del número de filas. ¿Listo? Dependiendo del número de filas. Esto es importante. Pero falta otra cosa más. Falta otra cosita. El código, recuerden que es así. 20, debería ser así, ¿no? 21. ¿Qué más? CI 05. Y ahorita, o 01 debería ser. Ahorita está mostrando 1 nada más. ¿Cómo podríamos hacer eso? A ver.
Eso queda en la duda. ¿Cómo podríamos hacer eso? Voy a tener la